Vamos a ver otro tema que va a estar medio atado al tema de complejidad que dejamos la otra vez, que va a ser un poquito más avanzado. Que nos va a llevar esta clase y la clase que viene, ¿sí? Pero el tema que vamos a ver ahora es, pongámosle, un 70% tema de esta materia y un 30% en las cosas más avanzadas en temas de materia que viene. Entonces, algunos recordatorios varios, ¿sí? Primero, bueno, de vuelta, quienes entregaron el TP0 tienen corrector. Quien todavía no entregó el TP0, donde entregar no significa, Rosita me dice, no sé, me entregaste un archivo vacío, ¿sí? O sea, si pasa las pruebas, o sea, recibieron un todo ok, deberían tener un corrector asignado, y si no es así, avísenme, lo revisamos. De vuelta, me fijaba a las 4 de la tarde. Después, esto ya les mandé una invitación a cada uno, a esta misma gente le mandé una invitación al repositorio, por favor, acéptenla. Dura creo que 24, 48 horas como mucho, así que si la dejan estar, después van a tener que pedir que se las volvamos a mandar. ¿Sí? Y bueno, creen el pull request para que les podamos ya corregir. O sea, si ustedes se cuelgan, no, estoy apretando botón. Y bueno, quienes no entregaron aún, me voy a fijar el jueves. O los que entregan hoy a las 10 de la noche o lo que fuere, me voy a fijar el jueves, en algún momento del jueves, ¿sí? Y si no, en algún momento del lunes. Y si no, en algún momento del jueves, así hasta que se llega a la fecha final de todo ok. Y bueno, ahí es, o está o no está. Yo no toqué nada ahora, creo que no toqué nada. Ahí. Sí. Si obtuviste el todo ok de parte de las pruebas del corrector, deberías tener un corrector asignado, el cual podés ver en el sistema de notas. Lo que mandé por Slack. ¿Sí? Bueno. ¿Qué esperamos que en el estado en el que estén todos? O sea, porque obviamente no todos entregaron el TP0, incluso tengo que decir, este es uno de los cuatrimestres en el que peor ratio de entrega de TP0 hubo, increíblemente porque les dimos más tiempo que en años, porque antes había una entrega más que tenían, hoy ya tendrían que estar entregando la segunda entrega en otros cuatrimestres. Y bueno, pasan. Bueno, lo que estamos esperando que suceda es que sí o sí hayan instalado Linux y Go, que les ande, y etcétera. Y lo segundo es que hayan obtenido el todo ok del corrector o estén muy cerca de conseguirlo. Que sea, sí, no sé qué, lo mandé sin el formatter, bueno, lo mando más tarde. Y el comparar lo escribí re choto, bueno, después lo corrijo, qué sé yo, ok. Eso está todo bien. Si me dicen, ¿qué es un TP0? Se les están empezando a complicar, sí. Nosotros ya tenemos todo en 1.22. El problema que tuvimos era otro que descubrió otro alumno y ya lo corregimos todo de nuestro lado. Y posiblemente sí. Especialmente por distintas... o sea, es posible que tengas problemas. Uno que, por ejemplo, se topó a alguien por allá es el tema la más obvia que ya conocemos, es el formatter. Es el formatter. El formatter de 1.18... tiene algunos errores que corrigieron en las distintas versiones. Entonces, en 1.22 es mucho más restrictivo. Entonces, si vos mandas con el formato de 1.18, te va a decir, no. Ese es el problema. Pero si seguís los pasos que están en la página... Ok, pues cualquier cosa lo vemos. Bueno, si alguien está muy lejos de esta situación, aprovechen Semana Santa. Posta lo digo, O sea, este es como el último momento en el cual pueden decir, bueno, me estaba rascando, pero ahora me pongo en serio. Porque si no aprovechan ahora, la siguiente clase tienen que tener una entrega, cual después les vamos a dar una semana para la siguiente, una semana para la siguiente, una semana para la siguiente, así. Así que, si viene, como les dije al principio, si eso lo mantienen al día, si se empiezan a trazar ahora con un TP0 que realmente los que lo hayan hecho ya a estas alturas, o sea, se habrán dado cuenta, no es algo
difícil. El main que tuvieron que hacer tiene 10 líneas, no muchas más cosas. ¿Sí? Entonces, si escribieron mucho más de 10 líneas... No, o sea, main que va a llamar a sus otras funciones y qué sé yo. Si te metieron todo en el main, obviamente se los vamos a mandar a reentregar, pero no entiendo por qué lo sorprende. O sea, eso seguramente se los hicieron en Algoritmos 1. No estamos reinventando ninguna rueda. No puede estar todo el código de un programa en un main. Sí, o sea, abrir un archivo, eso sí, esas cosas sí. Si no hiciste un programa, no te va a pasar las pruebas. No sé qué me estás... Hay una función ya de Go que te abre un archivo, así que no sé cómo lo harías vos para abrirlo vos. Si querés hacer eso, está bien, pero no es eso a lo que apunto. Cosas que les vamos a marcar seguramente. El error más común es que tengan código repetido por todos lados. Lo cual le decimos, ojo, o sea, en Algoritmos 1 te decían, no repitas código. Nosotros venimos y decimos, la materia anterior no desapareció cuando la aprobaron. Sigue valiendo, no se repite el código. O sea, acá se repite código y les achamos los dedos, básicamente. Les achamos los dedos. Bueno, vamos a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que es división y conquista. Pero para hablar primero de qué es división y conquista, vamos a hablar primero de lo que no es división y conquista. Entonces, hasta ahora, cuando teníamos un algoritmo recursivo, y voy a decir recursivo no porque no pueda ser iterativo, pero es más fácil de ver. Teníamos algo en lo cual, más allá de mi caso base, lo que tengo es que yo llamo a mi función máxima, en este caso mi función recursiva, con un elemento menos. Es decir, yo analizo un valor concreto y llamo recursivamente para todo lo demás. Es decir, saco 1. Para el caso de factorial es medio lo mismo, más allá de que no esté sacando algo de algún lado. Resto 1, llamo para todos los demás. ¿Sí? Que sea un 1 no es lo que nos hace que sea, por ejemplo, Fibonacci, que llamaba para n-1 y n-2, sigue cayendo en esta categorización. Lo que importa es que estoy llamando para n-algo. ¿Sí? Entonces yo saco una cantidad, una constante, y llamo recursivamente. Resuelvo el problema un poquito más chico. ¿Sí? Ahí es donde está el tema. Yo estoy resolviendo recursivamente el problema con una cantidad, levemente más chico el problema. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que se llama división y conquista, ¿sí?, es dividir en proporciones y vamos a poder resolver distintas partes recursivamente. Y ahí tengo un recursivamente escrito con un asterisco, porque no es forzoso que sea recursivamente. Teorema que seguramente vean en exactas y que es medio irrelevante, pero todo algoritmo recursivo se puede escribir iterativo y todo algoritmo iterativo se puede escribir recursivo, vale la completa recíproca, todo se puede escribir de cualquier manera. El tema es que tiene como un lema el teorema, que es, pero no da lo mismo. Porque hay algoritmos que iterativamente se ven mejor, se leen mejor, se entienden mejor, funcionan mejor, me refiero a cómo lo puedo yo percibir, debaguear, etc. Y hay otros que recursivos mejor. Si ustedes escriben un algoritmo de división y conquista de forma iterativa, es la forma más fácil para torturarse ustedes mismos. O sea, lo quieren hacer, buenísimo para ustedes. Es muy probable que si lo hacen en un parcelito, es la forma más fácil para tener mal un ejercicio, al pedo. ¿Sí? Estoy tratando de convencerlos, estoy tratando de comprarme, que me crean. Para que se den una idea, aquellos que hayan cursado con Diego Saya, Algoritmos 1, al poco tiempo que yo empecé a ser ayudante, él era ayudante en Algoritmos 2, porque antes dábamos una materia un cuatrimestre, la otra el otro. Y él dio el código de un algoritmo de división y conquista, que se escribe así, recursivo, todo. Lo escribió de forma iterativa. Si recuerdan, yo les comenté que hay una estructura de datos que sirve para simular recursividad, que es la pila. Bueno, lo que terminó teniendo que hacer fue simular la recursividad que no quería hacer usando la pila para guardar las cosas
en vez de en la pila de la memoria, en la pila literal que tenía codiada. Ese código era horrible. No por, o sea, el problema no era Diego, el problema es, o sea, y dijo, esto lo muestro este cuatrimestre y nunca más, pero yo no me lo olvidé. Porque fue, posta, era horrible ese código. Con eso quiero decirles, no escriban algoritmos de división y conquista de forma iterativa, porque es solamente una forma para ustedes torturarse, ¿sí? Ya sé que todavía no están en el momento, tal vez 3 o 4 sí, pero en general no deben estar todavía en la situación en la cual se amiguen con la recursividad. Bueno, tienen que amigarse con la recursividad. Cuando sigan avanzando, espero que en algún momento les caiga la ficha que recursividad es algo natural del cerebro humano. Eso se dan más cuenta cuando después tienen que ver una técnica que es todo lo contrario a recursividad y ahí es recontra dado vuelta y no, tenés que pensar todo al revés y no funciona. El cerebro se quema. Entonces, ¿qué ejemplo conocido tenemos de un algoritmo que parta el problema en alguna proporción y resuelva para una o varias de esas proporciones? Estoy hablando de un problema de algoritmos, un problema que parte. Bien, gracias. Búsqueda binaria, sí. ¿Sí? El ejemplo conocido, búsqueda binaria. ¿Sí? Tenemos el código acá. En el cual, por supuesto, con la enorme precondición de que el arreglo esté ordenado. Si no está ordenado, esto no funciona. ¿Sí? Si el arreglo está ordenado, lo que podemos hacer es fijarnos, bueno, si el inicio y el fin están cruzados, significa que no encontré el elemento. Si no, voy al elemento del medio y me fijo, che, el elemento del medio es este que estoy buscando. Si es, listo, el elemento está en la posición del medio. Si no me fijo, che, el elemento que está en el medio es más chico que el elemento que estoy buscando. Si es más chico, no puede estar del lado izquierdo, porque así como yo soy más chico, el que está a mi izquierda también, y así sucesivamente. Así que solamente puede estar del lado derecho, entonces llamo con la segunda mitad. Y lo mismo, bueno, en el caso contrario, en el que sea más grande, no puede ser igual, porque lo tenemos acá. En el caso de que sea más grande, llamamos para la primera mitad. ¿Sí? De vuelta, es lo mismo de algoritmos 1, nada más, simplemente lo estoy repasando. Entonces, si yo estoy buscando el 8, por ejemplo, yo voy a empezar, yo sé que no parece visualmente que esa sea la mitad, pero les juro que es la mitad, ¿sí? en cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces yo voy a la mitad, me fijo, el 19 es más grande o más chico que el 8. Más grande, entonces ¿en qué mitad está? Está en la mitad izquierda, no puede estar en la mitad derecha. Si el 19 es más grande, el 44 también, no lo necesito ni ver. Ahí los cruzo directamente. Y esto es muy importante, es una propiedad que tiene el algoritmo que permite descartar una mitad de los elementos sin verlos. ¿Sí? Vamos a la mitad, ahora nos queda más chico, y vamos a la mitad. ¿Sí? Y ahí encontramos que el 8 está en la posición 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Acá les refresqué la memoria con esto? Bien. Entonces, ahora vamos a rompernos un poco el bocho, porque el chiste de división y conquista no es mucho más a priori que esto. Es partir mi problema en diferentes proporciones, ¿sí? Y luego yo poder combinar esos resultados. O sea, se lo llama. Ok, primer paso, si no estoy en el caso base, ¿sí? Estoy en el caso base, lo resuelvo. Si no, lo que hago es partir en la cantidad de proporciones que sean, hacer los llamados recursivos que correspondan y después juntar los resultados de los llamados recursivos, ¿sí? Juntarlos como fuere, ¿sí? Se llama partir y juntar, o partir y vencer, o partir lo que fuere, ¿sí? Por eso se llama división y conquista. Entonces, yo les planteo este primer ejercicio tranqui. Ya se habrán dado cuenta tal vez a estas alturas que el obtener el máximo de un arreglo es como mi problema fetiche, lo es, porque me permite hacer un montón de cosas, ¿sí? Entonces vamos a obtener el máximo de un arreglo desordenado, no hay trampas acá, de números, ¿sí? Usando división y conquista. Ahora les paso yo la pelota a ustedes y les pregunto qué se les ocurre para hacer. Bien. Espera, tu nombre. ¿Gabriel? Laureano dice, primero el caso base. Bien, primero que dijimos, esto va a terminar siendo un algoritmo recursivo. Primer paso, un algoritmo recursivo, caso base. Caso base, ¿cuál es el caso más simple en el cual podemos trabajar
en el caso de un arreglo, para este caso es un solo elemento. 0 no tiene sentido porque ¿cuál es el máximo si no tengo elementos? Más allá de lo que nosotros les hayamos puesto en el TP0 adrede, pero en general podemos decir, che, no. Más porque acá no estoy queriendo la posición, quiero el valor. ¿Sí? Entonces, si tiene un solo elemento, es ese elemento. Si alguien dice, el caso base podría ser con 2 elementos, no. No, ahí tenemos que pensar mucho, tengo que empezar a comparar, dejemos que eso lo haga el caso general. Bien, tenemos un solo elemento, devolvemos ese elemento. Ok, y en el caso general, o sea, ya está, ya la parte fácil ya la sacamos de encima. Vamos a la parte en donde tenemos que pensar por división y conquista. Ok, vos estás diciendo partir. Ok, partimos. Tengo ahora mi subarreglo de la izquierda y subarreglo de la derecha. ¿Y qué hago? Está desordenado, sí. Bien, sí, tu nombre. Martina dice, obtenemos el máximo del subarreglo izquierdo, o la mitad izquierda, como querramos llamarlo, da lo mismo. Y lo mismo de la otra mitad, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, yo obtengo el máximo que está a la izquierda y el máximo de lo que está a la derecha. ¿Cuál va a ser el máximo de todo el arreglo? El máximo entre esos dos. Y ya está. Nada más. Es eso. Sí, el inicio es igual al fin. Paso esto de los índices. En Go muchas veces no es necesario esto porque podemos trabajar con slices que funcionan en tiempo constante. Pero esto en Python, por ejemplo, y en muchos otros lenguajes no se puede hacer. Entonces yo se los doy acá un poco más genérico que el lenguaje. ¿Sí? Entonces le pasamos el inicio y el fin en las posiciones con las que estoy trabajando. Si tengo un solo elemento, devuelvo el arreglo del inicio. Si no, calculo cuál es el elemento de la mitad. O sea, inicio más fin dividido 2. Y si no, llamo recursivamente para la primera mitad, llamo recursivamente para la segunda mitad y después me fijo, che, ¿cuál es más grande? Me estoy tomando una licencia poética para no escribir un if, ¿sí? Si este es más grande que este, devuélveme este. Y si no, devuélveme el otro. Si es un operador ternario, este es el operador ternario de C. No lo quise cambiar porque para mí se entiende y no quería escribir 15 cosas. Creo que ahora con Go 1.22 hay como una funcioncita que le haces max de cosas y ya está. Pero tengo miedo de que me confunda más de llenar todo de maxes. Pero bueno, se entiende, o sea, devuelve el más grande entre estos dos nada más. ¿Sí? Entonces, dejo acá en chiquito el mismo algoritmo y le hacemos un breve seguimiento por si alguien no compró. ¿Sí? Ya. Sí, ahí voy. Un segundito. Sí. Este tiene par. O sea, me quedo con la división entera. 1 más 8 me va a dar 9, dividido 2, 4. En computación sabemos que 9 dividido 2 es 4. Entonces, lo que vamos a hacer es, no estamos en el caso base, partimos y vamos a llamar primero para el lado izquierdo, porque acá no llamamos a los dos lados al mismo tiempo. Primero llamamos al lado izquierdo y eso ejecuta. ¿Sí? 4, 8, 3, 9. Este llama para su mitad izquierda, este llama para su mitad izquierda. Bueno, el máximo de un solo elemento, 4, llama para el lado derecho, 8. Ahora compara el máximo de la izquierda y el máximo de la derecha, se queda con el 8. Llama para la mitad derecha. Este llama para izquierda y derecha y se queda con el máximo de cada uno que me va a dar 9. ¿Sí? Entonces, ahora compara el máximo de la izquierda y el máximo de la derecha, se queda con 9. Llama para la segunda mitad y para este me va a hacer lo mismo, llama para la primera mitad, después para la segunda mitad, bla, bla, bla. Me termina quedando 5. ¿Sí? Me queda 5 del lado izquierdo, 2 del lado derecho y entre estos dos se queda con el 5. Y ahora entre estos dos, entre el máximo del lado izquierdo, 9, y el máximo del lado derecho, 5, se queda con el más grande, este es 9. Entonces el máximo de todo el arreglo es 9. Y si esto era la mitad izquierda de otro arreglo, se irá con la otra parte y se irá con su ida. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funciona el algoritmo? Todo después, al final del día, el mecanismo es muy similar. ¿Sí? Algo que... ¿Si querías preguntar algo? Sí. Es una muy buena pregunta.
La respuesta es que no te puedo responder ahora mismo. ¿Por qué? O sea, podría, me llevaría un tanto de tiempo. Ahora vamos a ver por qué nos llevaría un tanto de tiempo. Porque hasta ahora dijimos, ¿qué vamos a usar para comparar algoritmos? Y los recursos que está usando, principalmente tiempo. En el peor de los casos después podemos llegar a discutir de espacio, pero principalmente el tiempo. En este momento podemos llegar a tratar de hacer algo para entender cuál es la complejidad. Y tal vez incluso les puedo dar un argumento y ustedes me crean. Pero la clase que viene lo vamos a hacer un poco más fácil, ¿sí? Primero vamos a ver algunos algoritmos que usan división y conquista, ¿sí? O sea, división y conquista no tiene una teoría muy grande. División y conquista es simplemente parto problemas o sea, hay un poquito más de teoría, qué sé yo, pero no necesitamos ahondar demasiado en ello. O sea, tenemos, ok, yo puedo resolver un problema por división y conquista si yo, partiendo en subproblemas más chicos, después los puedo combinar a los resultados de cada una de sus soluciones para generar la solución completa, ¿sí? Que en el caso de búsqueda binaria eso es cierto porque, bueno, es simplemente me quedo con una sola mitad y resuelvo esa. En el caso de máximo es resuelvo para la mitad izquierda, resuelvo para la mitad derecha y ahí estoy combinando después, que es obteniendo el máximo entre los máximos, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos ordenamientos que tal vez algunos vieron en algoritmos 1, pero es probable que no todos. Entonces, son algoritmos de ordenamiento que usan división y conquista, ¿sí? Primero va a ser merge sort y después quicksort. Y una mención. Nótese, el caso base, si tengo un solo elemento devuelvo S para máximo, es exactamente igual que lo que vimos hace una semana, un poquito más, ¿sí? Donde estamos viendo el algoritmo recursivo para obtener el máximo, que era el mismo que el iterativo, pero escrito recursivo. ¿Por qué? Porque el caso base, en la enorme mayoría de los casos, depende del problema, no del algoritmo. Entonces acá estoy cambiando notoriamente el algoritmo, pero el caso base es el mismo, ¿sí? Eso es una conclusión que tal vez a alguno le ayude. Entonces, eso va a pasar un poquito también con merge sort y quicksort. Son dos algoritmos de ordenamiento que son notoriamente diferentes, pero el caso base va a ser el mismo, ¿sí? Entonces vamos. Este es mi momento de recordarles. Ustedes van a la página al principio, van a ver que tenemos algunos links de visualizaciones. Son visualizaciones de algunos algoritmos, de algunas estructuras de datos, etc. ¿Sí? Está bueno, son lindos las visualizaciones, así que las recomendamos. Otro tipo de material que puede llegar a funcionar más de uno. Entonces, merge sort. Caso base cuando tengo un solo elemento o ninguno, porque en este caso no hay ningún problema con ordenar un arreglo vacío, es no hacer nada. Pero lo mismo, si tiene un solo elemento, tampoco tengo que hacer nada, ya está ordenado, ¿sí? Y en el caso general lo que hacemos es, partimos a la mitad, ordenamos lado izquierdo, ordenamos lado derecho, y después lo unimos, intercalado ordenado, ¿sí? Aprovechando que ya están ordenados, después solamente tengo que fijarme, bueno, quién va dónde. ¿Sí? Ahora hacemos un seguimiento. ¿Sí? Entonces, primero, partimos. Caso base. Ok, ahora vamos a hacer el intercalado ordenado entre el arreglo con solamente un 6 y el arreglo con solamente un 8. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, me paro en el primero de cada uno, me fijo, che, ¿quién va antes, el 6 o el 8? El 6. Bueno, pongo el 6, avanzo en el primer arreglo, bueno, no nos queda más nada, entonces simplemente pongo todos los del segundo. Nos va a pasar parecido en el 7 y 2, cuando yo junte voy a decir, che, ¿cuál de los dos va primero, el 7 o el 2? El 2. Sube el 2 y ahora pasamos todo lo del primer arreglo porque el otro quedó vacío. Ahora ya tengo ordenado este arreglo y este arreglo, o sea, los dos subarreglos, izquierdo y derecho, de este arreglo de acá. Ok, entonces los intercalo ordenados. Entre 6 y 2, ¿quién viene? 2, ¿sí? Viene el 2. Entonces avanzo en el segundo arreglo. Entre el 6 y el 7 va el 6. Avanzo en el primero.
Entre el 8 y 7 va el 7 y después va el 8. ¿Qué quedó? Lo mismo vamos con el siguiente, ¿sí? Con el siguiente nos va a quedar 1, 5, 6, 9, ¿sí? Entonces ahora ya terminamos de ordenar el subarreglo izquierdo de este, el subarreglo derecho de este. Ahora lo que tengo que hacer es intercalarlos de forma ordenada. Entonces, entre el 2 y el 1 viene el 1. Entre el 2 y el 5 viene el 2. Entre el 6 y el 5 viene el 5. Entre el 6 y el 6 viene el o sea, podría ir cualquiera, yo voy a elegir el 6 que está a la izquierda, que después lo vamos a ver por qué. Después me refiero en un par de clases. Elijo este 6. Entre el 7 y el 6 va el 6. Entre el 7 y el 9 va el 7. Entre el 8 y el 9 va el 8. Y ahora ya queda solamente el 9. Hasta acá. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Estamos todos en orden? Bien. ¿Por qué estamos haciendo este intercalado ordenadito? Y no... Porque tranquilamente podríamos haber empezado por acá y decir, bueno, podemos hacer algo parecido a selección. Agarramos a ver cuál es el más grande o el más chico. Pongámosle que lo hacemos más parecido a lo que hace esto. Agarramos el más chico, lo movemos para allá, después agarramos este, después buscamos dónde está. ¿Sí? Bien, el algoritmo de selección es O de n cuadrado. Fíjense que, ¿cuánto cuesta esta operación en la que yo estoy haciendo este intercalado ordenado? ¿Cómo? ¿Cuánto me cuesta, si tengo n elementos en mi arreglo, cuánto me cuesta hacer el intercalado ordenado? O sea, esta etapa que estoy haciendo acá. O de 1, o de log n, o de n cuadrado, o de n cubo. No hay más opciones. Jueguense. O sea, solo con, no. O sea, toda esta operatoria donde yo llego de estos dos a esto. ¿Cómo? A ver. Fijémonos. Este con este. Después. Este con este. Después. O de 1 significa que estos podrían ser infinitamente largos y esto tardaría siempre lo mismo. Y fíjate que estoy moviéndome a través de estos arreglos y los tengo que terminar. No puede tardar lo de 1. Es importante eso, ¿sí? Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Avanzo, 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 avanzo. O de n cuadrado significa que por cada uno de estos debería estar mirando, debería estar haciendo este contra todos estos, este contra todos estos, este contra todos estos, este contra todos estos. Eso sería un comportamiento cuadrático. Esto es lineal. ¿Cuántas veces paso por cada uno de los elementos? Una sola vez. O sea, los puedo llegar a leer más de una vez, pero no, nunca vuelvo para atrás a cada elemento en cuanto ya está, lo paso, listo, ya está. Yo estoy hablando de esta etapa. Estoy hablando de esta etapa. Porque si no sabemos cuánto cuesta esta etapa, después no podemos llegar a cuánto cuesta el total. O sea, si no podemos resolver cuánto me cuesta lo que no es recursivo, no podemos resolver lo que sí es recursivo, porque depende de esto. Ese es el problema. ¿Sí? Bueno, y esto es básicamente un pseudocódigo de lo que hacemos. ¿Sí? Si el largo es 1 o menor igual que 1, devolvemos el arreglo. Si no obtenemos el medio, nos quedamos con la mitad izquierda y la primera y segunda mitad. Ordenamos recursivamente y después hacemos el insertado ordenado. Así que no es el código más bonito del mundo, pero se hace. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Estamos bien? Quicksort. Por supuesto tiene el mismo caso base, que es, ok, si tengo uno o ningún elemento, no hago nada. Y si no, lo que vamos a hacer es elegir un
pivote aleatorio, el cual no nos vamos a ocupar demasiado en esta materia de cuál es, vamos a decir que es simplemente el primer elemento y ya está, ¿sí? Y creamos dos arreglos auxiliares, ¿sí? Uno con los menores al pivote y uno con mayores al pivote. Entonces, yo simplemente itero una vez el arreglo y voy diciendo, este es menor, va con los menores, este es mayor, va con los mayores. Menor, mayor, los iguales los podemos mandar donde querramos. Terminamos con eso y llamamos recursivamente para los menores y para los mayores. Automáticamente lo único que tengo que hacer es unirlos, porque me quedaron los menores ya ordenados, o sea, el pivote en el medio y después los mayores ya ordenados. Entonces el todo ordenado es júntame todo. ¿Sí? Tenemos 6, 8, 7, 2, 1, 5, 9, 6. Tomamos a este 6 como pivote. Entonces nos fijamos 8, 7, 2, 1, 5, 9 y el 6 lo dejé con los mayores. ¿Sí? Llamo recursivamente para los menores. Tomo al 2 como pivote. ¿Sí? Y ahora llamo recursivamente para el 1, no hace nada. Para el 5, no hace nada. Entonces, ahora ya lo único que tenemos que hacer es unir. Lo mismo va a pasar acá, el 8, me va a quedar el 7, el 9, el 6. Ahora llamo recursivamente para el 7 y el 6. El 7 me queda como pivote. 6 a los mayores, nadie a los menores, perdón, 6 a los menores, nadie a los mayores. Llamo recursivamente para el 6, no pasa nada, para el vacío tampoco, 1. El 9, caso base, no hace nada, ahora solamente me queda unir. Ya llamé para los menores, ya llamé para los mayores, solamente tengo que unir. Me quedó ordenado. Tengo gran pregunta, ¿cuál de los dos es mejor? ¿Merge sort o quick sort? Puede ser. Depende. A la larga la realidad es que no, si se lo hace con ciertas cosas que no importan acá. Pero sí, es cierto que depende, a priori va a depender del pivote. Me sorprende que nadie se la juegue. O sea, hay uno que se llama quick sort, no slow sort. O sea, me la veo difícil jugándome la slow sort, es el algoritmo de ordenamiento más rápido que pueda existir en la vida, pero sí. No, yo digo, tenés razón. En este contexto, Depende también de lo de la memoria. hasta ahora estamos hablando siempre de tiempo. Y en memoria los dos son iguales, así que sí. Más o menos. La respuesta es ni. La respuesta es si lo haces de esta forma. Si somos todos programadores poco dotados, para no andar diciendo siempre cosas que no debería decir, somos programadores poco habilidosos, no deberías usar quicksort si el arreglo está ordenado. No deberías ordenar si el arreglo está ordenado, pero supongamos que está bastante ordenado. Es decir, igual tengo que ordenar, ¿sí? O que está ordenado de atrás para adelante, tiene el mismo problema, ¿sí? Porque efectivamente tiene este problema. Si está ordenado y tomo el pivote, me queda esto así. Quicksort se termina transformando en un algoritmo cuadrático. ¿Por qué? Porque acá itera, hace un ODN, pero no está partiendo en mitades y eso va a terminar haciendo que sea cuadrático. Eso es feo. Ahora vamos a ver cuánto sí es merge sort. Entonces, es un problema que se puede resolver. ¿Cómo se resuelve? Yo te tiro nada más el resumen y después, en teoría de algoritmos, ven la justificación. Pero básicamente, tomamos un pivote al azar. Eligen un elemento al azar y debería funcionar bien. Para asegurarlo un poco más, algo que se puede hacer es tomar 3 elementos al azar y tomar el que vaya en el medio. Ahí reducen la chance de que no funcione bien esto a casi nada. O sea, siempre uno puede tener mucha mala suerte, ¿no? Pero es extremadamente improbable. Estadísticamente hablando, no va a pasar. Por eso quicksort es un caso muy particular de lo que solemos ver en esta materia, porque en esta materia somos un poco más puristas y decimos, siempre nos quedamos con la peor posible complejidad, no nos quedamos con la mejor. Nos quedamos siempre con la peor, porque la notación O es una notación de cota superior. Entonces no te puedo poner mejor caso para una cota superior.
Entonces, técnicamente uno diría que Quicksort es un algoritmo cuadrático. Yo lo que les digo es, vamos a tomar a Quicksort como nuestro caso excepción, porque además no les puedo explicar más de por qué no es así. Simplemente tomémoslo como que no va a ser. La clase que viene vemos cuál es la complejidad de Quicksort. Sí. Porque, a ver, podríamos tranquilamente tener que justo todos los elementos que están en el medio sean los elementos que vos los estás agarrando ordenado también. O sea, ese es un caso, yo tomando el pivote el primero. Para cualquier otra estrategia yo te puedo definir otro arreglo en el que tenés este mismo problema. Vos me decís, agarro siempre el que está en el medio. Buenísimo. Te voy a poner que en el medio está el 1 y después te pongo que en el medio del otro está el 2 y después que en el medio del otro está el 3 y cosas por el estilo. Te lo puedo hacer, te lo puedo forzar. No, si es aleatorio no. Porque si es aleatorio no podés vos forzarlo de afuera. Ese es el chiste. De afuera, ¿cómo puedo yo forzarlo si adentro te vas a hacer cosas al azar? El pivote que agarres va a ser al azar, entonces yo no tengo forma de forzártelo. El problema no es que alguien que tranquilamente puede pasarte que en una tira grande de elementos termine sucediéndote que hay un patrón que termina haciendo que te perjudique. Tal vez no es que siempre. Yo te estoy hablando del peor escenario, ¿sí? También este tiene un montón de otros casos problemáticos, no es solamente este. Tiene el problema si, por ejemplo, está ordenado de atrás para adelante, pero también si está ordenado menor, mayor, menor, o sea, el primero el mínimo, después el máximo, después el segundo mínimo, después el segundo máximo, y así. Ese patrón ahora es medio difícil de mostrárselos, pero cuando avancemos más y veamos unas estructuras de datos, se va a ver visualmente que hay, si te lo pongo como en zigzag, también es un problema. Entonces, este algoritmo tiene varios casos, el más obvio es de menor a mayor, ¿sí? Se arregla eligiendo pivote al azar en sí. De vuelta, no quiero ahondar demasiado porque no tienen ni idea de proba. Igual cuando cursan TDA, en teoría están cursando proba, pero ya deberían saber lo suficiente como para creernos un poquito. No es una prueba re avanzada la que necesitan para entender. Entonces, vamos a calcular un poquito la complejidad de estos algoritmos, que tal vez se vea o no. Si no lo ven, que es un poquito más complicado que los anteriores, buenísimo, ya lo van a ver. Vamos a empezar, nada más para entrar en calor, búsqueda binaria, ¿sí? Búsqueda binaria, a ver, si es un algoritmo con recursividad, necesariamente tenemos que plantear la ecuación de recurrencia. Esa ecuación que representa al tiempo que consume el algoritmo, ¿sí? Bánqueme un segundo nada más. Un segundo, perdonen. A ver que no estoy recibiendo. Listo. Ok. Bueno, vamos a plantear la ecuación de recurrencia de búsqueda binaria. Que yo entiendo que del lado de ustedes eso debe ser como ponele. Entonces, vamos a tratar de hacer estos primeros ejemplos entre todos, porque esto es algo que necesitan poder hacer. No es algo súper difícil, ¿sí? Es algo que necesitan poder hacer para poder plantear después. O sea, esto es lo único que vamos a después mantener de todo el análisis que vamos a hacer hoy, ¿sí? Entonces, tenemos que TDN, o sea, el tiempo en función del tamaño de mi problema, en este caso el tamaño del arreglo, es lo que sea que tarde el mismo algoritmo con la mitad de los elementos, TDN dividido 2, ¿sí? Porque ahora llamo con la mitad, ¿sí? Más un tiempo constante. ¿Por qué? Porque todo lo demás que no sean los llamados recursivos son todas cosas constantes. Calcular cuál es el elemento del medio, un if, a ver si accedo a una posición de un arreglo. Recuerden, acceder a una posición de un arreglo es tiempo constante. Todo ese tipo de cosas constantes. Protons, todas esas cosas constantes, ¿sí? Y
El caso base en general, creo que después lo voy a dejar de poner, en toda esta materia, no en toda la academia, pero en toda la materia por lo menos, se va a cumplir que el caso base siempre va a ser O de 1. De vuelta, no siempre se cumple, pero para lo que es esta materia se va a cumplir. Entonces, vamos a suponer solamente, para simplificarnos un poquito las cuentas, no cambia mucho a lo que va a terminar sucediendo si no lo asumo, pero voy a tener que empezar a poner pisos y techos que no van a cambiar el resultado y no valen la pena, que después van a desaparecer cuando aparezca la notación O, porque la notación O dice más menos 1 te lo regalo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que n es una potencia de 2 y por lo tanto, si n es 2 a la x, x es el logaritmo en base 2 de n, ¿sí? Planteando una equivalencia. Entonces, punto número 1, voy a reemplazar esto acá. ¿Sí? Tengo t de n igual a t de n dividido 2 más o de 1, reemplazo esta n y pongo t de 2 a la x dividido 2 más o de 1. Este 2 se está dividiendo, me queda 2 a la x menos 1. Bien, me queda un poquito más chico ahí. No hice nada en realidad, si se fijan. Ok, y ahora lo que puedo hacer es averiguar cuánto es esto, aplicando la misma fórmula. ¿Sí? T de 2 a la x, si esto es t de n, esto es t de 2 a la x. Entonces, t de 2 a la x menos 1 es t de 2 a la x menos 2, porque le estoy restando otro más o de 1. ¿Sí? Sí. Yo hago 4 al cubo, dividido 4. ¿Cuánto me queda? 4 al cuadrado. Es lo mismo. T 2 a la x dividido 2 es 2 a la x menos 1. Le estoy restando. ¿Sabes? Esto es matemática. Yo ahora solamente estoy aplicando matemática. No estoy, justo se da que se me achica y eso es lo que quiero lograr, obviamente, ¿no? Pero el chiste es que yo acá tengo t de 2 a la x menos 1, vuelvo a aplicar, me va a dar el mismo resultado con un menos 1 más. ¿Sí? Entonces me queda t de 2 a la x menos 2 más una cantidad constante. Entonces ahora puedo reemplazar esto de acá con esto de acá. Me queda t de n, que es t de 2 a la x, como t de 2 a la x menos 2, más 2 veces o de 1, porque estaba este de acá y este de acá. ¿Sí? Se suman los dos. Fíjense que acá tengo un 2 y acá tengo otro 2. Yo puedo aplicar esto varias veces. ¿Sí? ¿Cuántas veces lo voy a hacer? X veces directamente. ¿Sí? O sea, en total lo voy a hacer X veces y ya está. Me queda t de n es igual a X veces, porque hago esto hasta que voy a llegar a un O de 1 y ya está. Eventualmente. No lo puedo restar más veces. Ya está, me quedé sin problema. Porque acá tengo este O de 1 que ya estaba de antes y después este. Yo reemplazo esto con esto. Entonces, este O de 1 con este O de 1. O sea, suponete que esto se llama cachito. Y cachito vale todo esto. Entonces tengo que reemplazar a cachito con todo esto. No puedo, no puedo reemplazarlo con solamente esta parte. Tengo que reemplazarlo con este O de 1 y este otro O de 1. Me queda acá. Se están sumando los dos O de 1 nada más. Los estoy sumando y los estoy dejando ahí aparte para después ver qué hago. Entonces, después esto lo voy a aplicar. Si lo aplico una tercera vez me van a quedar 3 O de 1. Si lo aplico una cuarta vez, 4 de 1, etc. Hasta que me quedan X O de 1. Entonces, este X, es decir, bueno, si antes hacíamos n veces algo constante, eso es algo lineal, hacer X veces algo constante es algo O de X. ¿Sí? Entonces, si es O de X, recordamos, X es el logaritmo de n. Entonces nos queda logaritmo de n. ¿Sí? Entonces, algo que alguien podría llegar a decir es, Martín, entre toda esta matemática desapareció el base 2 del logaritmo. No desapareció el base 2, sino que no me importa. Porque ¿cómo cambio yo la base de un logaritmo a otro?
divido o multiplico por una constante, o sea, porque es el logaritmo en base, no sé, 454 de 2 o el logaritmo en base de 2 de, no sé, algo así. No importa, es una constante. Entonces, si cambiar de logaritmo, o sea, de base de logaritmo, es multiplicar o dividir por algún número que no me importa, los números en la notación no importan, chao, listo. La base de logaritmo no nos importa para la complejidad. Sí, querías hacer una pregunta. Sí. Si lo hago X veces, eventualmente me va a quedar T a la 2 a la 0, ¿sí? Lo hice nada más para simplificar y que haga menos ruido, pero lo que termina sucediendo es que nos queda T de 2 a las... Nos queda X veces O de 1 más T de 2 a la 0, que es T de 1, que es O de 1. Entonces me quedan X más 1 O de 1. Dije, esto genera más ruido que simplemente ponerlo así, ya está. Total, no suma nada. O sea, es el logaritmo de X más 1 que el más 1 no nos importa. Sí. Lo hago simplemente para facilitarme las cuentas. Porque, a ver, esto es una realidad. Yo puedo escribir a cualquier número como potencia de 2. Eso siempre lo puedo hacer. O sea, X no siempre, el tema es que X no siempre va a ser entero. Yo estoy diciendo acá que es una potencia de 2 solamente para salvarme los pisos y los techos. Si no lo hiciera, eventualmente acá voy a tener que decir, bueno, en este caso voy a tener un par de O de 1 más dando vueltas. Nada más. No me perjudica en nada, es algo que me hace más engorroso todo y para usted más difícil de entender. Pero no cambia en nada. ¿Estamos bien? Ok. Ahora viene la parte más traumática, así que ¿están preparados psicológicamente para esto? Chupa medias, tendría que haber dicho que no. La respuesta es no están preparados psicológicamente para esto, no se preocupen, yo tampoco, está todo bien. Ahora vamos a demostrar la complejidad de Mershort. Tal vez algunos vieron algo de esto, se los comentaron, le dijeron algo y dijeron ponele, y está todo bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es demostrarlo realmente cuál es la complejidad de Mershort como Messi manda. Entonces vamos a partir de lo mismo, necesitamos nuestra ecuación de recurrencia. Nuestra ecuación de recurrencia nos dice que el tiempo que consume mi algoritmo en función de su entrada T de n, n siendo el largo del arreglo, es 2 veces T de n dividido 2. ¿Por qué? Porque yo llamo recursivamente al problema con la mitad de izquierda y con la mitad derecha. Es decir, llamo 2 veces con la mitad del problema. ¿Sí? Esa parte es lo que nos dice 2T de n dividido 2. Más O de n, que es lo que nos cuesta todo lo demás, que es partir mi arreglo en 2 subarreglos, el de izquierda y derecha, ¿sí? Y lo que nos cuesta hacer el merge. Hacer la parte en la cual, por eso les decía, esto es importante que sepamos que es lineal. ¿Sí? La parte en la cual estoy haciendo el intercalado ordenado es lineal, ¿sí? Entonces, esta es nuestra ecuación. Nótese que esto es un poquito más difícil que la anterior, porque la anterior no tenía una n acá. Esta sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Voy a asumir, y solamente porque pintó voy a cambiar la letra, y en realidad fue que en algún momento puse otra letra, y no voy a volver a hacer todo esto cambiándolo a x, así que voy a decir que n es una potencia de 2, es 2 a la k, ¿sí? Entonces vuelvo a aplicar la misma lógica. N lo reemplazo con 2 a la k, n lo reemplazo con 2 a la k. Listo. No estoy haciendo nada más. Acá obviamente va a pasar lo mismo de antes. Un segundito. Entonces está un poquito borroso. 2 a la k dividido 2 me va a quedar 2 a la k menos 1, ¿sí? Bien. 2 a la k, creo que hay un paso acá que debería estar apareciendo y que la visualización no me la está dejando ver porque, bueno, somos ingenieros, no artistas gráficos. ¿Qué? No, Mershort no puede ser O de 1.
O de 2, o sea, 2 a la k es el reemplazo de n. Estoy diciendo que n es una potencia de 2, que es 2 a la k, simplemente lo reemplacé y ya está. Entonces, vuelvo a aplicar la misma lógica. T de 2 a la k menos 1 es igual a 2 de t de 2 a la k menos 2 más O de 2 a la k menos 1. Hasta acá todo lo mismo de antes, ¿sí? El problema es que si yo empiezo a reemplazar esto, no va a quedar tan bonito, ¿sí? O sea, voy a poner esto acá adentro porque va a estar este 2 multiplicando a todo esto. No sé si se ve. O sea, yo tengo que reemplazar todo bien. O sea, este t de 2 a la k menos 1 corresponde a este bicho acá, ¿sí? Ok, yo lo saco y reemplazo con todo esto, pero eso significa que tengo este 2 por 2t, etcétera, más O de 2 a la k menos 1. Entonces ya tengo un O de 2 a la k, 2 O de k menos 1, 4 veces de este bicho acá. Empieza, sí. O sea, 2 a la k sobre 2 es 2 a la k menos 1. ¿Sí? Bueno, ahora digo, voy a aplicar la misma lógica de antes de decir, che, a ver, si esta fórmula es esto, entonces, si en vez de llamarlo con 2 a la k, porque n es 2 a la k, lo llamo con 2 a la k menos 1. Entonces, cuando yo llamo con 2 a la k, acá me queda 2 a la k menos 1 y 2 a la k. Si yo lo llamo con 2 a la k menos 1, como acá se le resta 1, acá se le está restando 2. Y acá queda el mismo número de antes. ¿Sí? Entonces, ahora yo tengo que reemplazar esto acá. En todo esta, la t con todo esto. Entonces, yo eso si lo sigo aplicando y lo sigo aplicando y lo vuelvo a aplicar, me va a quedar una cosa así. Me queda las dos veces, el 2 viene de este 2 de acá, la sumatoria de 2 a la i, ¿sí? Porque cada vez aparece otro 2 y otro 2 y otro 2, de O de 2 a la k menos i menos 1 más este O de 2 a la k, que es el original. ¿Sí? Si no me creen, o sea, yo estuve, literalmente la primera vez que di esta clase, yo en la teórica en 2018 dije, esto seguro no es tan difícil. Me lo puse estaba en el bondi, tratando de hacerlo, y la pasé como el orto, sí. ¿Cómo? No, porque es 2 a la, este 2 a la k dividido 2 es 2 a la k menos 1. Sí, y eso después lo reemplazo porque tengo acá. Estoy viendo cuánto vale 2 a la k menos 1. Todo este t de 2 a la k dividido 2, que es lo mismo que t de 2 a la k menos 1, es todo esto acá. Eso yo lo reemplazo y si eso lo aplico otra vez y para k menos 2, para k menos 3, para k menos 4, eventualmente pueden llegar a un patrón que es así. O sea, eventualmente van a ver que se empiezan a sumar. O sea, esto yo lo que hice fue decir, a ver, ¿qué pasa si reemplazo con menos 2 y con menos 3 y con menos 4? Eventualmente vi el patrón, nada más. Lo dejé en una sumatoria linda. Por lo menos para mí esto es una sumatoria linda, qué sé yo. Para gustos, colores. Pero empecemos a ver lo siguiente. Primero, este 2 a la i y este 2 a la i lo puedo meter acá dentro de la notación O. Bien. Y 2 a la i se cancela con 2 a la menos i. O sea, este i de acá se cancela con este menos i de acá. Perfecto. Una cosa menos. Después, este 2 lo puedo meter dentro de una sumatoria, porque así funcionan las sumatorias. Y después, este 2 se puede cancelar con este menos 1. Pausa dramática. Bien. Y ahora fíjense que nada dentro de la sumatoria depende de i, que es la variable de suma de la sumatoria. Por ende lo puedo sacar. O sea, perdón, lo que hago es, primero meto dado que esto y esto son lo mismo, puedo meterlo acá adentro y esto en vez de ir de 0 a k menos 1 va de 0 hasta acá. Para dejarlo más lindo todavía. Y ahora sí, como lo único que hago es decir, che, sacaste O de 2 a la k afuera y la sumatoria de 1 de 0 hasta acá es k, o k más 1, k menos 1, no importa, pero ¿sí? Sumamos hasta acá. Entonces nos queda k veces O de 2 a la k. Meto el k acá adentro y me queda O de 2 a la k por k. Y si recordamos, 2 a la k es n.
Por lo tanto, K es logaritmo de n, reemplazo O de n log n. Y así queda demostrado que merge sort es un algoritmo de ordenamiento O de n log n y por lo tanto un mejor algoritmo que selección. Y esto ya nos permite poder responder a la pregunta que hizo alguien de, che, ¿no me conviene ordenar en el ejercicio de buscar el máximo? Ordeno con selección, que lo hice antes, aunque selección debería depender de máximo, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Ordeno con selección y me quedo con el último. Si vos ordenás por selección y obtenés el último, selecciones O de n cuadrado, te hiciste cuadrático, algo que se puede hacer en tiempo lineal. Mal. Pero tampoco lo podemos hacer con merge sort. Merge sort es O de n log n. Si yo para obtener el máximo ordeno, me cuesta O de n log n, para después ir al último, me cuesta más que simplemente buscar el máximo y ya está. ¿Sí? ¿Se entendió esto? No les creo. O sea, ¿me creen? Ah, ok. No, está bien. Está perfecto que elijan creer en estos momentos. Vamos a llegar a las conclusiones importantes del día de hoy. Ustedes probablemente ya... No sé cómo va a ser la física de informáticos. Espero que no sea lo que como yo pienso que va a ser. Pero en mis épocas, cuando yo cursé Física 2, que fue al mismo tiempo que cursaba Algoritmos 2, lo que pasaba es que durante las primeras 3 semanas te tenían calculando integrales triples de mierda, porque eran integrales de un 1 dividido el módulo de la diferencia, no sé qué, que decís esto no ni siquiera es diferenciable, no importa, te lo hacían calcular igual. 3 semanas después de haberte tenido así como un boludo, te decían, hay un teorema que lo hace, que con 2 cuentitas locas ya lo saca. Vos decís, ¿para qué estuve 3 semanas calculando integrales triples? Bueno, nosotros no les vamos a hacer eso. La conclusión número 1 es que no vamos a calcular esto a mano. ¿Sí? Para los algoritmos iterativos, medio que va a ser relativamente sencillo, o esperamos que sea sencillo, que lo puedan ir viendo, no de vuelta, no todavía hoy, pero esperamos que con el paso de las semanas sea fácil de ver. Con los recursivos sencillos, o sea, no los de división y conquista, también lo mismo. A medida que vayan tomando cancha, debería salirles fácil. Ahora, para los de división y conquista, que son un caso un poco más complejo de recursividad, bueno, hay 2 formas. Una es lo que acabamos de hacer con merge sort, y la otra es una forma que es con un teorema, que haciendo unas cuentas de... Me animo a decir secundario, pero en realidad podría ser tranquilamente el primario, si solamente se usa la calculadora, y ya te saca la complejidad. Porque vino alguien con un teorema y dijo, che, esto es una paja, toma, teorema. No fue Gauss, pero bueno. Lo importante es que ustedes van a hacer eso, ¿sí? No van a calcular integrales triples, no van a hacer esto nunca se los vamos a tomar en ningún lado, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacemos esto ahora en esta clase? Punto número 1, para que sepan que esto sale de algún lado, ¿sí? No es que no se puede hacer, incluso hay algunos casos extremadamente particulares donde el teorema no se puede aplicar y no queda otra que era esto. No es nada no es nada de esta materia, ¿sí? Pero en la materia que sigue podría llegar a suceder a un escenario más complejo donde no nos quede otra que calcular a mano. A ver, no es más complejo que esto, que puede ser un garrón, pero no es más complejo que eso, ¿sí? Entonces, ustedes ya lo vieron, ya sabemos todo, lo vieron en la teórica como corresponde, en una teórica verlo todo completo, ok, listo, ya estamos todos felices. La próxima clase vamos a ver el teorema maestro, se llama así literalmente teorema maestro, de división y conquista, y listo, vamos a estar todos felices, van a usar eso ustedes, obviamente lo van a tener que aplicar, y creo que no tengo mucho más, no voy a empezar ahora con ese tema porque, si no prefiero terminar tranqui 2 clases que terminar una clase todo muerto y que la clase que viene me dure 20 minutos. Así que bueno, por hoy estamos. Si ya está, entonces, si no tienen ninguna pregunta,
arrancamos a las 7 clavado la práctica. O 7 menos 5, listo. 7 menos 5, listo. Tienen 15.